muy humilde, muy bueno, muy servicial. Bastante fraterno. Muy abierto. Una persona de una profunda espiritualidad agustiniana. Mi corazón latía frenéticamente. Ante mí, dos banderas, la de Estados Unidos y la de Perú. El mundo esperaba que eligiera una, que demostrara mi lealtad. Pero ¿cómo? Mi alma pertenecía a ambas, un secreto forjado en una remota choza andina, lejos de mi Chicago natal. Había llegado el momento de mi más grande desafío como papa, decidir a qué patria servía mi corazón. Y con un movimiento inesperado, bajé una bandera para elevar la otra, pero no de la forma que todos esperaban. Bienvenidos a una historia que trascendería las portadas de los periódicos y los titulares de los noticieros. Una narrativa tejida con hilos de identidad, amor y un gesto que, sin saberlo, cambiaría el curso de la diplomacia global. Soy el Papa León XIV, el primer papa de origen americano, y mi visita al Perú prometía ser mucho más que una simple escala en mi itinerario apostólico. Se perfilaba como un evento que marcaría un antes y un después. La expectativa era inmensa, palpable en cada rincón del planeta. La prensa internacional se había volcado en una cobertura sin precedentes. Los analistas políticos disecaban cada posible escenario, y millones de almas, desde las bulliciosas metrópolis hasta los más recónditos pueblos andinos, se agolpaban en las calles, con la mirada fija en cada uno de mis movimientos, esperando ansiosamente mi pronunciamiento. Todo esto en medio de una tensión binacional que crecía día a día entre Estados Unidos y Perú, un polvorín diplomático que amenazaba con estallar. ¿Optaría por mi herencia o por la fe que me arraigó a la tierra peruana? La respuesta, que muchos creían sencilla y directa, se revelaría en un momento de pura encrucijada, de revelación, un instante que nadie podría haber anticipado. ¿Te has sentido alguna vez dividido entre dos mundos, entre dos partes de ti que parecen irreconciliables? Si esta introducción ha tocado una fibra en tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal. Así no te perderás ni un solo detalle de esta increíble travesía y de muchas otras historias que te harán reflexionar sobre la unidad en la diversidad. La verdad profunda y personal de mi viaje al Perú no radicaba en un mero cumplimiento de un protocolo eclesiástico o en una serie de reuniones diplomáticas rutinarias. Para mí, este viaje representaba un verdadero regreso a casa, un peregrinaje hacia el epicentro de mis propias raíces, el lugar sagrado donde mi fe más profunda y auténtica se forjó y se consolidó. Fue en esa tierra de contrastes, entre la cruda realidad de la pobreza material, la inquebrantable dignidad de su gente y las lecciones de vida que solo se aprenden en el contacto más puro con la humanidad, donde mi alma encontró su verdadera vocación. Y más específicamente, fue en un pequeño y casi olvidado pueblo de los Andes, en la región de Chulucanas, donde una humilde tejedora quechua, con las manos curtidas por el trabajo y el corazón rebosante de sabiduría ancestral, me impartió la lección más transformadora de mi vida, la profunda enseñanza sobre el entrelazamiento. Ella, con una simplicidad conmovedora y una lucidez que solo poseen aquellos que han conectado con la esencia de la vida, me explicó cómo los hilos, a pesar de ser diversos en color, textura y origen, se unen con una maestría única para crear una belleza superior, un patrón intrincado y cohesivo que trasciende la individualidad de cada hebra. «No hay sacrificio, Padre», me dijo con la calma y la certeza de quien conoce los secretos del universo. «Solo multiplicación». Esa profunda sabiduría ancestral se convertiría en la clave, en la piedra angular, para la elección inminente que yo debía hacer, un momento crucial que tendría lugar en la monumental y expectante Plaza de Armas de Lima. Yo sabía, con una certeza que venía de lo más hondo de mi ser,
que la solución a la encrucijada no radicaría en una elección excluyente, en el descarte de una parte en favor de otra, sino, por el contrario, en la capacidad sublime de unirlas, de integrarlas en una armonía superior. El momento culminante, el clímax de esta historia, llegó durante la misa papal, un evento que no solo congregó a miles de almas en la capital peruana, sino que fue transmitido en vivo y en directo a cada rincón del mundo, con millones de ojos pegados a las pantallas, esperando ansiosamente mi siguiente movimiento. Yo me encontraba de pie ante una multitud inmensa, una marea humana que apenas podía contener su respiración, cuya expectativa era tan densa que se podía sentir en el aire. Dos diplomáticos cuidadosamente elegidos para representar a cada una de las naciones en tensión se acercaron a mí con solemnidad. Con gestos calculados me entregaron las dos banderas, la de Estados Unidos y la de Perú. Lo que a simple vista parecía un gesto protocolar de bienvenida, en realidad era una trampa ingeniosamente orquestada por las circunstancias, una prueba decisiva para mi neutralidad y mi capacidad de liderazgo espiritual. La multitud contuvo el aliento colectivo, esperando con ansiedad una decisión que parecía inevitable, una declaración de lealtad exclusiva que todos daban por sentada. Pero en ese preciso instante, en lugar de elegir una, en lugar de inclinarme por cualquiera de las dos, mi mente y mi corazón viajaron instantáneamente a Chulucanas, a la lección de la sabia tejedora, al concepto del entrelazamiento. Tomé ambas banderas en mis manos, sintiendo el peso de cada una, el peso de dos culturas, de dos pueblos. Y entonces, con un movimiento deliberado, pausado y con una claridad que buscaba ser vista por cada persona presente y por cada televidente, las uní. Comencé a enrollarlas con delicadeza, pero con firmeza, enrollándolas lentamente, entrelazándolas alrededor del mismo mástil, no una al lado de la otra, sino como una sola entidad, un nuevo símbolo, un silencio atónito, un mutismo absoluto se apoderó de la plaza, un silencio tan profundo que parecía durar una eternidad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar el acto. Este silencio se extendió por unos segundos que parecieron minutos, segundos en los que la mente de miles de personas procesaba lo que acababa de ocurrir. Y entonces, de repente, ese silencio fue quebrado por un rugido ensordecedor que sacudió los cimientos mismos de la plaza, un grito colectivo de asombro, de alivio, de comprensión. Fue seguido por una explosión de aplausos, ovaciones y gritos de paz, unidad, que resonaron en cada esquina de Lima. En ese mismo instante, como si la providencia divina hubiera decidido unirse al coro de la humanidad, una paloma blanca, de un blanco inmaculado, majestuosa en su vuelo, planeó grácilmente sobre nuestras cabezas. Era un símbolo inconfundible de la paz que acabábamos de invocar, un testimonio viviente del milagro que se desenrollaba ante nuestros ojos. No era una simple casualidad, era una señal, un hilo visible y palpable entre el cielo y la tierra, demostrando que la unidad, esa quimera que muchos creían inalcanzable, no solo era posible, sino que era el camino. Si esta historia te está conmoviendo, no olvides que hay muchas otras lecciones de vida y fe esperando ser descubiertas. Haz clic para suscribirte ahora y sé parte de esta comunidad. Mi sermón, pronunciado inmediatamente después de aquel gesto simbólico, no se centró en la geografía política ni en las fronteras que dividen a las naciones. En cambio, hablé de algo mucho más profundo y universal. Hablé de puentes, de la necesidad imperiosa de construir puentes donde antes solo existían muros, de tender lazos de comprensión y empatía entre culturas y pueblos. Dije, con una convicción que brotaba de lo más hondo de mi alma, que el amor verdadero,
Ese amor que es la esencia de toda fe y de toda humanidad, no nos obliga, en su naturaleza más pura, a elegir entre lealtades, a amputar una parte de nosotros mismos para honrar otra. Por el contrario, nos invita, nos empuja con una fuerza suave pero irresistible a entrelazar, a integrar, a expandir nuestra capacidad innata de pertenecer. Nos recuerda que la identidad no es una jaula que nos encierra en una única definición, sino un tejido intrincado y multifacético, rico en matices y posibilidades, que somos la suma de todas nuestras experiencias, de todos nuestros orígenes, de todas nuestras influencias. Aquel día, mi gesto, tan simple en su ejecución como profundo en su significado, y mis palabras, cargadas de una verdad universal, resonaron con una fuerza inusitada en cada rincón del mundo. Las imágenes y el mensaje se propagaron como un reguero de pólvora, transformando lo que había sido un incidente aislado en el catalizador de un movimiento global por la identidad múltiple. La repercusión fue asombrosa y trascendió el ámbito religioso. En Washington y en Lima, en los epicentros del poder político, los legisladores de Estados Unidos y del Perú, inspirados por lo que vieron y por el impacto de un mensaje que hablaba de unidad en la diversidad, reaccionaron de manera inesperada. Dejando de lado sus diferencias partidistas y sus agendas individuales, crearon un caucus de cooperación bilateral, un comité conjunto dedicado a fomentar la colaboración y el entendimiento mutuo. Además, y quizás lo más significativo para las futuras generaciones, se estableció un programa de intercambio innovador y ambicioso, diseñado específicamente para jóvenes que viven entre dos mundos, aquellos que poseen una doble nacionalidad o una doble herencia cultural. Este programa no solo buscaba promover el aprendizaje académico, sino, fundamentalmente, enseñarles a abrazar la plenitud de sus herencias, a ver su identidad dual no como una división, sino como una riqueza, una fortaleza. Lo que comenzó como una tensión política y una encrucijada personal, se transformó, de forma milagrosa, en un catalizador poderoso para la unión, el entendimiento y el respeto mutuo entre naciones y entre personas. Mi elección aquel día, la que el mundo entero presenció y de la que aún se habla, no fue, bajo ninguna circunstancia, un acto de traición a mi origen ni a mi fe. Fue, en su esencia más pura, una declaración de amor incondicional, una afirmación poderosa y resonante de una verdad universal, que todas las banderas, sin importar su color, su símbolo o la nación que representen, pertenecen, en última instancia, a un mismo cielo, a una misma humanidad. Nos enseña una lección fundamental para la vida moderna. No debemos, bajo ninguna presión externa o interna, sacrificar una parte de quienes somos para honrar otra. No hay necesidad de dividir nuestra alma, de amputar nuestras raíces. Por el contrario, la verdadera fortaleza reside en la aceptación plena de nuestra complejidad. La riqueza de nuestra identidad, esa amalgama única de culturas, experiencias y lealtades, no es una carga ni una debilidad. Es, sin lugar a dudas, nuestra mayor fortaleza. Es en esa intersección de identidades donde reside nuestra capacidad de comprender, de empatizar y de construir un mundo más inclusivo y armonioso. Ahora, te invito a una reflexión profunda, a mirar hacia tu propio interior. ¿Qué banderas sientes que deben ser entrelazadas en tu propia vida? ¿Qué partes de tu identidad, quizás aquellas que sientes en conflicto o que has mantenido separadas, anhelan secretamente coexistir sin fricciones, esperando ser unidas en una tapiz rica, completa y auténtica? Te invito, con el corazón abierto, a reflexionar sobre tus propias pertenencias, sobre tus orígenes, tus pasiones, tus lealtades, y más aún, te animo a compartir tu historia, tu propia versión del entrelazamiento, con
el mundo utilizando el hashtag Identidades Entrelazadas. Permite que tu experiencia sea una fuente de inspiración para otros que quizás enfrentan dilemas similares. Recuerda siempre esta verdad fundamental. El amor verdadero, el amor que sana y construye, nos invita no a dividir, sino a entrelazar, a expandir los límites de nuestro ser, a multiplicar nuestra capacidad de pertenecer y, finalmente, de servir a un propósito mayor que nosotros mismos. Si esta historia, mi historia, la del Papa León XIV, ha resonado de alguna manera en tu corazón, si ha encendido una chispa de reflexión o de esperanza en tu interior, te extiendo una cordial invitación a suscribirte a Caminos del Papa. Allí encontrarás más historias de fe que no conocen fronteras, relatos que trascienden las barreras culturales y políticas y que inspiran la unión, la comprensión y la sanación en un mundo que tanto lo necesita. Juntos podemos seguir construyendo puentes.